Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora o el país donde estéis viendo o escuchando este vídeo. Como todos sabéis, llevo bastante tiempo sin subir vídeos por circunstancias personales, las cuales no me voy a poner a explicar aquí, porque pertenecen a mi vida privada, pero he vuelto, ¿no? Y hoy me gustaría hacer un vídeo relacionado con el cine, como he hecho habitualmente. Eh, claro, he hecho críticas cinematográficas, no de películas. La primera crítica que hice fue de la película Bailando con Lobos, de 1990, dirigida y protagonizada por Kevin Costner. Luego hice eh, La carrera del siglo, de 1965, de Blake Edwards, y de 1939, Gungadin, dirigida por George Stevens. Pues bien, hoy no voy a hacer nada de eso. Hoy voy a contestar unas preguntas que me ha formulado eh, un compañero que aquí en YouTube, un seguidor que tengo, que se llama Manolo Cabello, que aparte también es muy seguidor de Ente de Ficción, el canal de YouTube. Desde aquí le mando un saludo tanto a Manolo como a Ente de Ficción. Bien, la primera pregunta que me hace es que nunca me ha hablado de cine romántico y que qué opino del cine romántico, que si me gusta, que si no me gusta, o sea, a eso se refiere. Pues por supuesto me gusta, porque a mí me gustan todos los géneros cinematográficos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene unas cualidades. Por ejemplo, el cine de fantasía y de ciencia ficción, por ejemplo, tiene, grandes efectos especiales. El cine de terror me causa sensaciones como el propio nombre, terror. El cine, por ejemplo, de acción me causa emoción en lo que se refiere a las escenas de acción. El cine de, por ejemplo, el cine dramático me causa emociones dramáticas, ¿no? O emociones bastante más fuertes, ¿no? El cine, por ejemplo, de aventura me gusta, por ejemplo, por sus grandes paisajes. El cine western por sus grandes paisajes y por sus grandes personajes. El cine, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, el cine romántico, por también por lo que es sus emociones, por las emociones que me causa. El cine de comedia por sus grandes interpretaciones y también porque me causa risa y me causa divertimento, ¿no? O sea, a mí me gustan todos los géneros y yo creo que a un cinéfilo le tienen que gustar todos los géneros, porque en todos los géneros hay obras maestras. Por ejemplo, en el cine aventuras tiene la reina de África, El tesoro de Sierra Madre, El hombre que pudo reinar, Indiana Jones, Todos los hermanos eran valientes, Scaramouche, Ivanhoe, Tarzán de los monos, El halcón y la flecha, El temible burlón, La mujer pirata, La isla del tesoro de 1950, 20.000 lenguas de vía submarino de 1952, 54, perdón, del 52 es una película que se llama de aventuras, El prisionero de Zelda, que es la que estaba pensando. Por ejemplo, también películas de aventuras, te podría citar todas las del Rolf ¿no? El Capitán Bluff, la carga de la Brigada Ligera, Robin de los Bosques, también, por ejemplo, La isla de los Corsarios, El halcón del mar, por ejemplo, también tiene una película de aventuras que se llama Camino de Santa Fe. O sea, tiene muchas películas de aventuras, ¿no? Podríamos estar aquí hablando Atari, Mogambo, yo que sé, por ejemplo, también Tres lanceros bengalíes. También tienes, por ejemplo, tras el corazón verde, porque estas películas más recientes, Master and Commander,
El ladrón de Bagdad, tanto la versión muda como la versión de los años 40, de 1940. Por ejemplo, también tiene Las Cuatro Plumas, la propia Gungadin, que ya la comenté. O sea, fíjate todas las grandes películas de aventuras que tiene. Por ejemplo, que el cine de aventura, por ejemplo, siempre se ha dicho que es un género menor, ¿no? Y muchas más que tienen, ¿no? Podríamos estar Los Tres Mosqueteros, la versión de 1948, Solo los Ángeles tienen alas, bueno, muchas. Voy a callarme porque hay muchas más, muchísimas películas de aventura. No acabaría, ¿no? Es que, mira, se me están viniendo la tragedia de la Bounty, Rebelión a Bordo, por ejemplo, el Pirata Barba Negra. Sé que se me vienen a la cabeza muchísimas películas de aventura, muchísimas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero, por ejemplo, películas también, por ejemplo, de ciencia ficción, por ejemplo. Para darte un ejemplo, fíjate también, es supuestamente un género menor, o el cine de fantasía. Por ejemplo, dentro del cine de fantasía, dentro del laberinto, Cristal Oscuro, Legend, El Señor de los Anillos. Por ejemplo, de fantasía, por ejemplo, tienes Los viajes de Gulliver, de 1900. La película era de 1960, por ejemplo, no, 1959, que los efectos los hizo Ray Harryhausen, por ejemplo. Por ejemplo, también tiene películas de fantasía, bueno, es que tiene muchas, pero también tiene, por ejemplo, Conan el Bárbaro, por ejemplo, que son películas de fantasía. Conan el Bárbaro es una película de fantasía mucho más adulta, ¿no? De, por ejemplo, Dentro del Laberinto, Cristal Oscuro, que ya la he mencionado. Willow, por ejemplo, Excalibur, por ejemplo también tienes, yo que sé, por ejemplo, películas de fantasía, que realmente son grandes películas de fantasía. Por ejemplo, también tienes, por ejemplo, Mary Poppins, es una película de fantasía, claramente. Mary Poppins, que también es musical. Por ejemplo, otro género maravilloso, el cine musical. Fíjate si tienes películas. Cantando bajo la lluvia, Brigadú, Siete novias para siete hermanos, por ejemplo, Chicago, Mary Poppins, Sonrisa y Lágrimas, West Side Story, Amor sin barreras, ¿no? En Latinoamérica. Por ejemplo, también tienes películas de musicales, tienes muchísimas, ¿no? Por ejemplo, también tiene Sombrero de Copa, La Alegre Divorciada. Por ejemplo, también tiene Hello Dolly, Funny Girl. O sea, muchas, ¿no? Muchísimas películas musicales. Ellos y ellas, sí, tienen muchas, ¿no? El violinista en el tejado, por ejemplo, Cabaret, Art de Jazz, comienza el espectáculo, en fin, tienes muchas, ¿no? New York, de Martin Scorsese, o sea, tienes muchas películas, ¿no? Musicales y que realmente te estoy intentando mencionar de varias épocas, porque claro. Y por ejemplo, en el cine romántico, yo te voy a recomendar una serie de películas que personalmente unas me gustan más y otras menos, pero que todas ellas son películas de calidad. Me voy a ir primero a 1927, o sea, fíjate tú si el cine romántico, porque en el fondo el amor es una cosa, no solamente pertenece al cine, como por ejemplo puede pertenecer la fantasía, puede pertenecer lo que es por ejemplo el musical, que pertenece más al cine y a la literatura y al teatro y todo esto, ¿no? Pero lo que es el ser romántico, lo que es en sí el romance, lo que es el amor propiamente dicho, el amor pertenece al ser humano durante años, ¿no? Desde que nació el propio ser humano, seguramente, ¿no? Porque si no, no nos hubiéramos ido reproduciendo, ¿no? Esto es lógico, ¿no? Y el amor es algo esencial. Y si te fijas, casi todas las películas, casi todas, no digo todas, casi todas las películas tienen historias de amor, aunque no sean románticas. Por ejemplo, he mencionado antes, te voy a poner un ejemplo, La Reina de África.
es una película que tiene una historia de amor. Acuérdate de Bogart, que se enamora del personaje de Catherine Hepburn, ¿no? De aquella monja, ¿no? Eh, por ejemplo. O por ejemplo, te podría también citar, yo que sé, por ejemplo, he citado antes Cantando bajo la lluvia, o por ejemplo un musical más todavía un poco más famoso para los más jóvenes, La La Land, La ciudad de las estrellas, ¿no? Con Emma Stone y Ryan Gosling, ¿no? Que aparece en la película El especialista, en Blade Runner 249 o 47, era 49. Sí, Blade Runner 249 del año 2017, dirigida por Denis Villeneuve. Por ejemplo, también a Ryan Gosling lo hemos visto, ya te digo, en Drive, en El especialista, en Blade Runner 249 y en esta de La La Land. Luego en otra película que estuvo nominada a los Oscars y tal, que con Margot Robbie, ¿no? Y dirigida por Greta Garvin, que no quiero decir el nombre de esa película, ¿no? Porque me parece un esperpento. Que por ejemplo también es una película con temas amorosos, por ejemplo. O sea, por ejemplo, La La Land también es una historia de amor. O sea, casi todas las películas son historias de amor, ¿no? Casi todas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un western. Te voy a poner el ejemplo de dos westerns. Uno, Los Implacables, de Raoul Walsh, protagonizado por eh, Clark Gable, que protagonizó varias películas románticas, y también Jane Russell, que por ejemplo la vimos en Los Caballeros las prefieren rubias, o por ejemplo El Forajido, por citar dos películas suyas, o por ejemplo otro western que también es una historia de amor, que contiene amor, por ejemplo Río Bravo, de Howard Hawks, por ejemplo. Pero bueno, yo te voy a decir películas románticas. Tienes muchísimas. Mira, la primera película romántica que te voy a recomendar, ya te digo, se remonta a 1927 y la dirigió un director alemán. Es un clásico. Friedrich William Murnau, ¿no? Murnau, el director de Nosferatu de 1922, Fausto de 1926, por ejemplo, Tartufo o La hipocresía de 1925, por ejemplo, Tabú de 1931, por ejemplo, también, bueno, es un director que ha hecho bastantes películas, ¿no? Pues Murnau, por ejemplo, también El último de 1924, o sea, muchas películas, ¿no? Pero en 1927 hace una auténtica obra maestra que es Amanecer. Amanecer, que es una película, que es una historia de amor bellísima. Es una película que además, lo que es la historia de amor que contiene la película, es una película bellísima, que además, esto lo han dicho muchos críticos de cine y muchos historiadores, esta película perfectamente, porque tú sabes que en el cine mudo es una película muda, tú sabes que en el cine mudo realmente había una cosa, como todos sabéis, que eran aquellos subtítulos, ¿no? Aquellas palabras que salían como en un cuadrado, ¿no? Que te ponían lo que era el diálogo que habían tenido los personajes, ¿no? Pues en esta película, si quitas los diálogos, si borras los diálogos, lo que son las palabras que ponen y tal, perfectamente se entiende, porque es una película que es tan visual que se entiende perfectamente. O sea, es una de las películas de cine mudo más visuales que existe, y la narrativa que tiene esa película es muy eficaz visualmente. O sea, para el cine mudo posiblemente es la película muda más perfecta de la historia. No sé si decirte la mejor, pero más perfecta narrativamente hablando. Y esto lo han dicho muchos críticos de cine. O sea, no lo digo yo. No lo digo yo. No es una idea que yo haya tenido, lógicamente.
pero es una película que lo que son los recuadros que aparecen con lo que son los diálogos y tal, se podían perfectamente eliminar y la película se entiende perfectamente. Luego, otra película de cine, por ejemplo, películas románticas, por ejemplo, es que te voy a mencionar tópicos, porque esto es improvisado. Por ejemplo, otra película romántica, podríamos citar Casablanca, de Michael Curtis, ¿no? La historia no tan famosa de 1942, no la película, ¿no? Con Bogart, con Ingrid Bergman, también tenemos en la película a Peter Lorre, tenemos también a Cindy Whisker, tenemos también el director a Michael Curtis, o sea, ¿qué decirte? Es una película fantástica, ¿no? Por ejemplo, Casablanca, que además tiene posiblemente es una película con los mejores diálogos de la historia del cine, ¿no? Otra obra maestra, Lo que el viento se llevó, fíjate tú, dirigida por 3 directores, por Victor Fleming, George Cukor y Janet Booth, y protagonizada por Clark Gable, Vivian Leigh, Olivia de Havilland, Leslie Howard, Leonard Barrymore y Thomas Mitchell. O sea, y entre más actores. O sea, fíjate tú la calidad de Lo que el viento se llevó. Estoy hablando de una de las obras maestras del cine, ¿no? Por ejemplo, también tienes películas románticas. Por ejemplo, me gusta mucho lo que son los melodramas, ¿no? Me gustan mucho. Por ejemplo, me parecen extraordinarias, por ejemplo, las películas de Douglas Sirk, como Sesión, que hablando de Tony Curtis y tal, me confundí en la crítica de la carrera del siglo de 1965. Como todos sabéis, Tony Curtis, que lo hemos visto en Con Fantasía a lo Loco, en Espartaco, en chantaje en Broadway, por ejemplo en El Trapecio, por ejemplo lo vimos también en El Estrangulador de Boston, por ejemplo también lo vimos en muchas películas, ¿no? Tony Curtis, que lo hemos visto en multitud, sobre todo lo hemos visto en comedias, ¿no? Por ejemplo Operación Pacífico, que es una película con Cary Grant y dirigida por Blake Edwards, el mismo de La carrera del siglo, o El Guateque, o La Pantera Rosa, o Desayuno con Diamantes, o Dos hombres contra el oeste, o por ejemplo Víctor o Victoria, o Citas ciegas. O sea, es un director que ha hecho muchas películas, ¿no? En fin, muchísimas. Pues Blake Edwards, ya digo que, por ejemplo, dirigió en 1959 Operación Pacífico. Pues esa película, protagonizada por Tony Curtis y Cary Grant, por ejemplo, ahí sale también Tony Curtis. Pero, por ejemplo, me confundí a Tony Curtis con Rock Hudson. Rock Hudson, el protagonista de Gigante. Por ejemplo, ahí tienes otra gran película romántica, Gigante, una auténtica obra maestra, que ya la mencioné hablando de Gungadin. Ahí tienes una obra maestra. Míratela, Gigante. Una maravillosa película. De 1956, que estuvo nominada a los Oscars, el mismo año que ese año estuvo nominada El Rey Joe, estuvo también nominada Los 10 Mandamientos, estuvo también nominada ese año La Gran Prueba, también fíjate, el año también del hombre que sabía demasiado, Centauros del Desierto, que ni siquiera la nominaron al Oscar y tal, pero ganó La Vuelta al Mundo en 80 días, que también es una película de aventura, pero que también es una película con temas amorosos, por ejemplo. Pero bueno, voy a seguir con lo que estaba hablando, que muchas veces me enredo hablando y tal. También citarte que, por ejemplo, confundí, ya digo, a Tony Curtis con Rock Hudson, ¿no? Y Rock Hudson hizo, madre mía, hizo muchísimas películas románticas, ¿no? Muchísimas. Por ejemplo, muchos melodramas y tal, por ejemplo, con Douglas Sirk hizo Obsesión, Solo el cielo lo sabe, de 1955, Obsesión del 54, y en el 56, Escrito sobre el viento. Que hay una escena
del beso que tiene. ¿Tú te acuerdas del beso que tenía Maureen O'Hara y John Wayne en El hombre tranquilo? Que la coge le da el beso y tal. Pues esa misma escena la copió Douglas Sirk en Escrito sobre el viento. Luego también Douglas Sirk es el director de Escándalo en París, de 1946, que es otra película romántica excepcional, y sobre todo su mejor película es Invitación a la vida, de 1959, que es un remake de una película de 1934 que ya comentaré, tanto la del 34 como la de 1959. Por ejemplo, más películas románticas: La dama de las camelias, la versión de 1936, por ejemplo, El árbol de la vida, de 1957, que es una película protagonizada por Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Eva Marisa Saint y Lee Marvin, por ejemplo. Mira, por ejemplo, Elizabeth Taylor tiene Un lugar en el sol, o De repente el último verano. Son dos películas románticas, ¿no? Yo qué sé, te podría citar muchas. Por ejemplo, películas románticas. Bueno, por ejemplo, seguramente yo te hablo más de películas clásicas. Por ejemplo, Alma rebelde, de 1943, que es una película protagonizada por Joan Fontaine y Orson Welles, y dirigida por Robert Stevenson, el director de películas. Por ejemplo, hizo muchas películas con la Disney, de aventuras, de comedia, como películas como Ahí va ese bólido, Mary Poppins, La bruja novata, Mi amigo el fantasma. Por ejemplo, también hizo Los Robinsones, hizo Los hijos del Capitán Grant, La isla del fin del mundo. Por ejemplo, también hizo Un gato del FBI. O sea, hizo muchas películas, ¿no? Con lo que era la Disney, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate tú que Robert Stevenson, antes de trabajar con la Disney, hizo esa película que está basada en la novela Jane Eyre, que es muy famosa. También, que es una estupenda novela. Por ejemplo, hablando de novelas, todas las de Jane Austen y tal, y de las hermanas Bronte han tenido adaptaciones. Ahí tienes, puedes aprovechar. Por ejemplo, recuerdo Cumbres Borrascosas, hay una versión, esto además hay un vídeo de mi amigo Ente de Ficción, hablando de Emily Bronte y de Cumbres Borrascosas. Y de las adaptaciones, habla de la de 1939, con Laurence Olivier, ¿no? Y Merlin Obregón, y también salía David Niven, creo que se pronuncia, el actor de Mesas Separadas, de La Vuelta al Mundo en 80 días, de Los Cañones de Navarone, de, bueno, muchas películas, ¿no? De, por ejemplo, Vida o Muerte. O sea, es un actor que lo hemos visto en muchas películas, ¿no? Pues 1939 se tiene una versión de Cumbres Borrascosas que es maravillosa, dirigida por William Wyler, por ejemplo. Por ejemplo, también tienes más películas, por ejemplo, más adaptaciones de Cumbres Borrascosas. Recuerdo una en 1970, creo, y otra en 1992, que son las que he visto. Por ejemplo, también más novelas románticas y tal, lo que son novelas románticas de época y todo, Orgullo y Prejuicio. Ha tenido adaptaciones muchísimas. Recuerdo una en 1900, recuerdo así para televisión, recuerdo una ya en los 90, en el 95, por ahí, que se hizo una miniserie y tal, pero yo me quedo con la película del año 2005. Ahí salía Donald Sutherland haciendo del padre de la chica. Por ejemplo, también recuerdo Mujercita, tanto la versión de 1933, Las cuatro hermanitas se llaman aquí, con Catherine Herluck y Joan Bonnet. Por ejemplo, de Catherine Herluck hay una película romántica con Rossano Brasi y dirigida por David Lean, el director del Puente sobre el río Kwai, Lores de Arabia, Doctor Zhivago, otra gran película romántica. Por ejemplo, de 1955 tienes una película dirigida por David Lean que se llama Locuras de verano, que es una película romántica, que, bueno, es una película
Que también, por ejemplo, fíjate tú, o sea, te estoy hablando del amor, fíjate tú, te he mencionado películas, vamos a decir, de época, románticas, como Lo que el viento se llevó, Alma rebelde. También te, por ejemplo, también así, por ejemplo, te he mencionado Orgullo y Prejuicio, eh, el árbol de la vida, otra que se me está viniendo a la mente, La esclava libre, o sea, tienes muchas, ¿no? Pero también, por ejemplo, te he mencionado películas románticas más contemporáneas, en lo que se refiere a los sucesos que suceden, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, como es Casablanca. Por ejemplo, te he mencionado, o sea, te estoy mencionando bastante lo que es dentro de películas románticas, cómo se plasma el amor, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, otra película, ¿no? Por ejemplo, Los Puentes de Madison o Memorias de África, ¿no? Las dos con Meryl Streep, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, de Mujercitas tiene una versión de 1933, dirigida por George Cukor, que se llama Las Cuatro Hermanistas, una de 1949, que por ahí estaba Elizabeth Taylor. Como veis, Elizabeth Taylor hizo muchas películas románticas. De 1949, esta película dirigida por Melville Leroy, el director de Cobadi. Por ejemplo, también tiene por ejemplo, más versiones de Mujercita. Una ya en 1994, eh, y luego tienes una que ya era, me parece que era hecha para televisión. Y luego tienes una dirigida por Greta Garbo en el año 2019. Por ejemplo, ahí tienes más versiones de Mujercita. O sea, de Mujercita hay varias versiones. De la escritora Louisa May. Louisa May. Sí, era Louisa May. Scott. Louisa May Scott. Me parece que así es como se llamaba la escritora de Mujercita. Luego, por ejemplo, más películas románticas. Yo que sé, alguno te diría Pretty Woman, Notting Hill, te las puedo mencionar, Dirty Dancing, que son así más famosas y tal, o aquella de Ghost, que sale Whoopi Goldberg y Demi Moore, que bueno, son películas que ahí están, ¿no? Pero hombre, películas románticas, no son, o El diario de Noah, que están bien, pero yo ahí, por ejemplo, esas las considero más inferiores. Por ejemplo, es que tú compárame El diario de Noah, o Ghost, o Pretty Woman, o Notting Hill, o, por ejemplo, Dirty Dancing, estas cinco, compárame esas cinco con otras cinco que te voy a citar ahora. Como por ejemplo, Medianoche de 1939, Si no amaneciera de 1941, Recuerdos de una noche de 1940, con Barbara Stanwyck y Fred Murray, la de Medianoche con Claude Cobert y dirigida por otro de los grandes directores de lo que es el cine romántico y del melodrama, que es Michael Leise, el director de esta película Medianoche y de Si no amaneciera. Luego tiene más películas. También, por ejemplo, más películas, por ejemplo, te podría decir también Un extraño en mi vida, de 1960, que es una película fantástica, con Kim Novak y Kirk Douglas. Y por ejemplo, podríamos mencionar también una película romántica, que además es una película, por ejemplo, para no ser tan antiguo, Regreso a Hogwarts, de 1992. Por ejemplo, tú compárame estas cinco películas con estas cinco. Compárame Si no amaneciera con Ghost. Compárame Medianoche con Dirty Dancing. Compárame Recuerdos de una noche con Notting Hill. O sea, es que fíjate la diferencia, o sea, es que no. Yo me quedo con esta, no porque sea más antigua, por ejemplo, yo prefiero, por ejemplo, Regreso a Hogwarts es maravillosa.
y es de los años 90, del 92. Otra que me estoy acordando, Lo que queda del día, Una habitación con vista, Maurice, también tiene La edad de la inocencia. O sea, todas estas son de los 80 y 90. Una habitación con vista del 85. Del 87, Maurice. Del 92, Regreso a Hogwarts. Del 93, tienes dos. Lo que queda del día y La edad de la inocencia. O sea, fíjate si tienes películas, ¿no? Románticas. Es que tienes muchas películas románticas. Una que me estoy acordando, que además te gusta mucho, Manolo. Esta película le gusta mucho a Manolo, que además se leyó el libro, yo no me lo he leído, que la película es de Michael Nichol, el director a propósito de Harry, que es una película del año 92, por ejemplo. Michael Nichol, el director también de Quien teme a Virginia Woolf, protagonizada por Richard Barton y Elizabeth Taylor, de 1966. Pues bueno, también en 1967, un año después de hacer esa obra maestra que es Quien teme a Virginia Woolf, que no tiene nada que ver con la escritora Virginia Woolf, la escritora del Faro, de La señora Dogway, no tiene nada que ver con Virginia Woolf, solamente el título, pero no tiene nada que ver con Virginia Woolf, lo que es la película. Estoy hablando de una película que se llama El graduado, protagonizada por Anne Bancroft, que la vimos en, por ejemplo, en Siete mujeres de John Ford, de 1966, o sea, de un año anterior. La vimos en Casta Indomable, de Alan Dunn, que es un western, que lo emitieron en el programa Que grande del cine, de 1957. Y en 1967 hace El graduado, junto a Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, ¿qué te voy a decir, no? Por ejemplo, yo me acuerdo, aunque la memoria me falla bastante, no estoy seguro, pero sí. Hablamos precisamente de una película de Dustin Hoffman, Manolo y yo, por comentario. Estuvimos hablando de la película Rayman, de Barry Levinson. Me acuerdo que te la mencioné y te pedí opinión de esa película, protagonizada por Tom Cruise y Dustin Hoffman. Que Dustin Hoffman se basó estuvo con personas con ese problema y estuvo con muchas personas y tal o sea, personas con ese problema, estuvo en la vida real con muchas personas con ese problema para poder interpretar el personaje que interpreta en la película, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa que sabe mucha gente. No me lo estoy ahora mismo sacando de la manga. O sea, no es una cosa mía, ¿no? También, por ejemplo, películas románticas, ya para acabar. Sí que, fíjate lo que te he mencionado, sí que te he mencionado muchas. Por ejemplo, William Wyler tienes La heredera. Te he mencionado antes de él, cumple por las cosas, pero es que tienes La heredera, tienes Jezabel, tienes La carta, tienes La loba. O sea, tienes muchas películas, ¿no? Por ejemplo, también de William Wyler hay otra. Mira, hay una película, por ejemplo, para que no se queje, ahora que con el tema este de la homosexualidad, ahora que ha pasado el tema este de que el orgullo y tal, casi hace poco, por ejemplo, te voy a mencionar eh, te voy a citar dos películas. Una se llama La escalera, del año 1900, que es una comedia, pero también una película romántica, de 1969, dirigida por Stanley Donen. Es una película fantástica, muy divertida. Protagonizada por Ray Harrison, que lo vimos en películas como Mujeres en Venecia, El extravagante Doctor Dolittle, por ejemplo lo vimos en la película My Fair Lady, por ejemplo también lo hemos visto en películas como, yo que sé, por ejemplo en la película Cleopatra, por ejemplo también lo hemos visto en películas como El fantasma y la señora Muir, de Joseph L. Mankiewicz. O sea, tiene muchas películas, ¿no? Y por ejemplo, esa es una. Y por ejemplo, tienes otra
película que narra la historia de dos homosexuales. Por ejemplo, hay una, por ejemplo, Thelma y Luis, sobre, sobre también es romántica y tal, pero por ejemplo, tienes una que se llama Brokeback Mountain, del 2005, que es preciosa, que es la historia esta de los dos vaqueros aquellos y tal. Esas son dos películas que te recomiendo, La Escalera y Brokeback Mountain, y Thelma y Luis. O sea, al final han sido tres, sí que hablando, pero ya te digo que tiene muchas películas. Por ejemplo, también tiene de directores, ya te digo, Douglas Sirk, Michael Lacey, William Wyler, o sea, que todo, fíjate que casi todos los directores han hecho películas románticas. Por ejemplo, hay una película, por ejemplo, también tiene películas románticas históricas. Por ejemplo, hay una sobre el tema de Napoleón que se llama Désirée, de 1954, protagonizada por Marlon Brando y dirigida por Henry Cotter, el director de, por ejemplo, La Mujer del Obispo, por ejemplo, es el director del Invisible Harvey, de La Túnica Sagrada, del Favorito de la Reina, de Un Optimista de Vacaciones. O sea, es un director que ha hecho bastantes películas. Pues una de ellas es esta película, ¿no? Eh, esta gran película que es eh, esta película que ha hecho, se me ha ido el título y la acabo de mencionar, ¿eh? O sea, mira, El Invisible Harvey, bueno, esa no es romántica. Bueno, La Mujer de los Obispo sí, también tiene cosas románticas. Pero esa película, la de Desiree, es una película fantástica. Pues yo qué sé, o sea, fíjate si tienes película. Pero también ha sido romántica El Último Tango en París, también de Marlon Brando, la podría mencionar. O sea, la pregunta era si me gustaba el cine romántico. Y sí, y fíjate, de eso te he hablado, yo qué sé, te he hablado de muchas películas. De Mujercita, de Orgullo y Prejuicio, de Cumbres Borrascosas, de Lo que el viento se llevó, de Casablanca, de La esclava libre, del Árbol de la vida, de Medianoche, Si no amaneciera, Recuerdos de una noche, eh, de Amanecer, de Los puentes Madison, de Memorias de África, de, bueno, muchas, muchas. De Desiree, del último tango en París, que fue tan polémica, ¿no? Fue tan polémica, ¿no? Esta película. Por ejemplo, también, yo qué sé, es que, por ejemplo, ya te digo que el cine romántico, por ejemplo, también al cine negro, o sea, es que el cine romántico está en lo que es el sí el amor, está en todos los géneros. Te he puesto el ejemplo antes de La Reina de África, en el cine aventura. Por ejemplo, hay una película de ciencia ficción que se llama, búscala porque está bastante bien, dirigida por Ran Nelson, el director de Soldado Azul, el director de Los Lirios del Valle, que es una película de 1963, que fue la película por la que ganó el Oscar Sidney Poitier, el actor de películas como Fugitivos, lo vimos en La Esclava Libre, lo vimos en una película que te la comenté aquí precisamente, que se llama La clave de la cuestión, por ejemplo, de 1962. Por ejemplo, también, por ejemplo, Fugitivo, en esa película sale Tony Curtis, por ejemplo. Por ejemplo, en 1900 también hizo películas sin Poitier como Adivina quién viene esta noche, que es fantástica. Por ejemplo, también tiene En el calor de la noche, por ejemplo, Rebelión en las aulas. O sea, es que tiene muchas películas. También, por ejemplo, lo vimos en las series de televisión Enfrentados, perdón. Enredados era o enfrentados, era enfrentados. Del año 1991, que era una serie que estaba allí Charlton Heston. Perdón, Charlton Heston no. ¿Cómo tengo la cabeza? ¿Cómo tengo la cabeza? Bar Lancaster. Bar Lancaster. Era Bar Lancaster. Bar Lancaster. Perdón. Perdón. Bar Lancaster. Es que, claro, tantas películas que lógicamente te vas a liar. Si tienes muchas películas en la cabeza, eso es el problema de esto. Y ya está. Más películas románticas. Tienes muchas más, ¿eh? Muchísimas.
Hay una, por ejemplo, es que, claro, el amor lo tiene muchas, pero ya te digo, la película Charlie, a la que iba, de 1968, protagonizada por Cliff Richardson, que lo vimos en películas como Fascinación, por ejemplo, del año 1976. Por ejemplo, era el tío de Superman en las películas de Sam Raimi, ¿no? Que la primera del año 2002, el malo era William Dafoe, ¿no? Por ejemplo. Pero mira, ahí tienes películas románticas, ¿no? Ahí tienes, ¿no? Charlie, ¿no? Que también, por ejemplo, ahí tienes el tema de la ciencia ficción y el romanticismo, ¿no? Es una película romántica y también es de ciencia ficción. También hay otra que se llama mmm, Una cuestión de tiempo, puede ser, del año 2013. No, sé, no estoy seguro del título, ¿eh? Me puedo equivocar, porque soy humano, lógicamente. A mí esto no me memorizo las cosas, ni me aprendo, ni tengo aquí ahora una cosa que se ha puesto muy de moda, lo del tema de la inteligencia artificial y tal, lo del ChatGPT, ¿verdad? A mí no. Yo no tengo aquí un guión, no, digo aquí, no. Yo, yo digo lo que me acuerdo, y de lo que no me acuerdo pues no lo digo. Y digo muchas cosas mal, y muchas veces me equivoco, porque son cosas improvisadas. Pero esto le pasa a los más grandes, esto le pasa a los mejores críticos de cine, como a Alfonso Sánchez, Juan Miguel Lamet, Miguel María, Eduardo Torres Dulce, Oti Rodríguez Marchante, José Luis García. O sea, toda esta... Mira, de José Luis García una película romántica. Ojo, no he mencionado películas románticas españolas, ¿verdad? Tengo que mencionar una, hombre, pero hay más, ¿eh? Volver a empezar, ¿no? Volver a empezar, ¿no? Esa película con Antonio Ferrandi, con José Bódalo. O sea, que es una película fantástica, ¿no? Del año 82, que fue el primer Oscar, no solamente fue el primer Oscar para España,